Seguimos con el estudio de Apocalipsis, el loco del Apocalipsis. Seguimos hablando todavía en la palabra del Señor. Y para los que han seguido este estudio, sabemos que ya estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Amén. Qué bueno que trajeron su cuaderno. Aunque no tenemos niños, que es algo que nos pesa, nos duele. Usted tiene que traer su cuaderno porque es la escuela dominical y su Biblia. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio. Porque hoy más que nunca tenemos que saber y entender de los tiempos. Saber y entender lo que está pasando hoy en día y lo que va a suceder más adelante. Un cristiano que estudia el Apocalipsis está preparado para cuando usted vea los sucesos que están ocurriendo en el mundo y no sea confundido por la demás gente que pone muchas veces versículos de la palabra del Señor que no tienen nada que ver con la situación actual. Nosotros tenemos que siempre verificar un texto antes de poderlo publicar o poderle decir que like o que está bien lo que está diciendo, porque muchas veces no tiene nada que ver con la situación actual. Muchas veces son situaciones que ya pasaron o profecías que ya se cumplieron y nada que ver con el tiempo de hoy, ¿verdad? Así que un cristiano que estudia el Apocalipsis es un cristiano preparado y conoce de los tiempos de Dios. Amén. Pues regresando a la palabra del Señor, estamos en Apocalipsis 3 y estamos en el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Ya pasamos por la iglesia de, ¿quién me puede decir la primera iglesia? Éfeso. Muy bien. La iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en su primer amor, la iglesia que, así como cuando usted acepta a Cristo y quiere que todo el mundo se entere de que usted ha sido salvo, y a sus vecinos, amigos, familiares, quiere usted que se den cuenta que el Señor ha venido a salvar su vida, ¿verdad? Así estaba la iglesia de Éfeso en sus inicios. Después, el Señor le dice, has que perdido tu primer amor, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. No le dice has perdido, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces pasa en los cristianos que dejan su primer amor y no están con la misma alegría, el mismo gozo que tenían cuando recién aceptamos a Cristo. Eso es lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. De ahí ¿quién siguió? ¿Ah? Esmirna, ¿quién se acuerda de Esmirna? La iglesia que sufrida, la iglesia que no se le halló ninguna cosa mala, fue la iglesia que sufrió, ¿verdad?, persecución, y el Señor no halló nada en contra de esta iglesia, porque era una iglesia que moría, ¿verdad?, por el amor de Cristo, moría. Eran llevados a la hoguera, eran quemados, eran hervidos en aceite, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Los animales, se los llevaban a los animales. Entonces esta iglesia, el Señor no le halló ninguna condenación. ¿De ahí cuál siguió? De Esmirna, ¿qué siguió? Pérgamo. La iglesia, ¿quién me puede decir algo de esta iglesia en Pérgamo? Sí, la iglesia que dejó que empezara a entrar contaminación, ¿verdad? Desde afuera se empezó la iglesia a contaminar con el Estado, con los papas, con toda esta gente, y empezaron a meter cosas que no agradaban al Señor y no siguen agradando al Señor.
¿Y de ahí quién siguió? De Pérgamo, ¿qué sigue? Teatira. ¿Qué podemos decir de la iglesia de Teatira? La era oscura de la iglesia. Ahí sí fue donde la iglesia católica romana empezó a contaminar todo. Empieza a rezarle a los muertos, a María, daba más importancia a los santos que a Jesucristo, adoraban la cruz, adoran la cruz, a imágenes. En aquel tiempo se escondió la Biblia para que no se podría leer, duró muchísimos años, por eso también se le llama la Edad Oscura. Y la siguiente iglesia, ¿qué sigue de esa iglesia? Sardis. ¿Qué me puede decir algo de Sardis? No, la que vamos a ver hoy, ¿verdad? Iglesia de Sardis, capítulo 3. Amén. Dice así en nombre de Jesús: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien. Si nos damos cuenta, lo que hemos repetido continuamente es que el Señor conoce cada una de nuestras obras, conoce todo nuestro caminar, todo nuestro andar, y es lo que el Señor le dice a cada una de las iglesias. Esta iglesia es llamada la iglesia muerta. Santo. La iglesia pasada fue de la Edad Oscura. Esta iglesia es la iglesia muerta. Para que no se confunda, a los inicios, muchas veces sí nos tendemos a confundir un poco, a los inicios del cristianismo, a los inicios de cuando Jesucristo vino, ¿verdad?, a morir aquí en la cruz del Calvario, en este mundo, ¿verdad? Quedaron sus discípulos y fundaron iglesias, ¿verdad? Pablo fundó iglesias, de hecho Pablo fundó Éfeso, la iglesia de Éfeso, y estas iglesias, ¿verdad?, eran iglesias sanas, iglesias con una doctrina sana, ¿verdad? Y al pasar los tiempos se fue contaminando la iglesia. Entonces se empezaron a hacer, por ejemplo, ramificaciones. Había personas que empezaban a decir: ¿sabes qué? Yo voy a hacer una iglesia, como lo vemos hoy en día, de que ahora cualquier persona dice: yo ya tengo una iglesia. Han visitado hermanos del otro lado que han venido para acá y nos mencionan algún hermano que salió mal allá en una iglesia, y sabemos que aquí tiene una iglesia. Entonces en ese tiempo pasaba lo mismo, pero una de las iglesias que agarró mucha fuerza fue la iglesia católica, porque fue la iglesia que se podría decir, podía usted estar fácilmente ahí, porque no le daban mucha importancia a la salvación, más bien no le daban importancia, o no le dan importancia a la salvación, le daban importancia más a las indulgencias, a las obras, ¿verdad? Entonces,
Aunque esa iglesia empezó a tomar mucha fuerza, siempre el Señor sabía que había gente que no se dejaba contaminar. Por eso usted y yo estamos aquí, porque no nos hemos dejado contaminar. Amén. Desde ese tiempo hasta hoy, el Señor siempre ha tenido un remanente santo, ¿verdad? Que son ustedes, que somos nosotros, y que hemos hecho el esfuerzo de no contaminarnos y hemos sido salvos por medio de la gracia de Dios y estamos sirviéndole a Él. En este tiempo también, como lo vemos hoy, se daban cuenta de lo que la iglesia estaba permitiendo dentro, ¿verdad?, de su casa. Entonces, como hemos estudiado, las 7 iglesias son las 7 diferentes etapas que ha pasado la iglesia. Y ahorita estamos en Sardis, que es la iglesia muerta. Entonces, la iglesia pasada fue la iglesia o la edad oscura, porque la Biblia se escondió por mucho tiempo y no permitió que la gente pudiera leer la palabra del Señor. Y aún así hubo gente, ¿verdad?, que fue fiel al Señor y no se contaminó. Es lo mismo con esta iglesia, la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, que es de 1520 después de Cristo hasta la tribulación, ¿verdad? Está vigente todavía hasta la tribulación. Para referirnos o darnos una idea de a qué nos referimos con una iglesia muerta, es como si una persona fuera caminando en el desierto, muriéndose de sed, y a lo lejos mira un pozo. Como puede llegar a ese pozo, y lo que mira es que ese pozo está seco. Una iglesia muerta es cuando una persona llega a este lugar queriendo encontrar paz, queriendo encontrar una solución, y en cuanto entra a la iglesia, la gente le hace malas caras, no lo recibe, a lo mejor nomás llega y se va, nadie lo saluda. Por eso el pastor siempre estaba al cuidado de eso, de que una persona siempre estuviera al pendiente de las personas que llegan nuevas, aunque sean borrachitos, aunque sean prostitutas, aunque sean personas que de lo peor. Nosotros tenemos la obligación de atender a esa persona y si es necesario orar por esa persona, ¿verdad? Por cierto, hoy cumpleaños 2 años de fallecido nuestro pastor. Damos gracias a Dios por su vida y el legado pues que nos ha dejado de servir al Señor. Muy bien, entonces es a lo que se refiere cuando hablamos de una iglesia muerta, cuando no, el Espíritu Santo no mora en esta iglesia, cuando no hay amor a las almas, solamente la necesidad propia, solamente sentirme satisfecho yo y olvidándome de todos los demás. Salvo yo, sálvese quien pueda, ¿no? El dicho de esta iglesia. Amén. En este tiempo la iglesia se reformó. Se dice que es el tiempo de la reforma. ¿Cuántos han escuchado de eso un poco? ¿Sí? Con Martín Lutero. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que esta persona luchó para que se pudiera la Biblia traducir. Para empezar, para que la gente pudiera leer la palabra del Señor, porque el clero la tenía encerrada en un lugar donde nadie podía tener ninguna copia. Y este personaje de latín lo tradujo al alemán, ¿verdad? Y tuvo muchos problemas. Ahí se dio cuenta que la salvación no es por obras. La iglesia católica, desgraciadamente, está muy enfocada en las obras, en lo que usted hace para poder ganar el reino de los cielos. Y este personaje vino, ¿verdad?, a ayudar a que la palabra del Señor se pudiera leer. Sardis es una ciudad capital de Lidia. Y si usted recuerda, hemos mencionado en qué área se encuentran las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar o en la actualidad se encuentra el área donde estaban las 7 iglesias? 7 iglesias del Asia Menor. ¿Se acuerdan?
¿no? Hubiera traído un premio, ¿no? Todo el mundo iba a levantar la mano. Turquía. ¿Ok? El mar Mediterráneo, y las iglesias estaban así, como una U, ¿verdad? En el Asia Menor, y esa área es Turquía hoy en día. Próximamente vamos a ponerles un mapa para tener más claro eso. Y se destacaba por su industria de alfombras. ¿Se acuerdan las alfombras esas que volaban como Aladino? No se crean. Era la industria de alfombras. Era una ciudad rica. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las iglesias o ciudades que mencionan la palabra del Señor dice que son ricas, que estaban en un lugar donde era muy rico todo ahí. Y esta ciudad también era muy rica. Y al final de sus días fue destruida por un terremoto. Esta ciudad desapareció por un terremoto. Qué tremendo. Esta iglesia era reconocida, tenía un nombre aceptable en ciertas áreas, porque como dice en la palabra del Señor aquí, donde dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre, de que vives. O sea, la gente la reconocía, ¿verdad? Y tenía un nombre, la iglesia de Sardis. Wow, me imagino haber sido una iglesia muy grande, como muchas iglesias hay. Pero lo tremendo es que el Señor les diga a estas iglesias, o que nos llegara a decir a nosotros: tú dices que estás viva, pero estás muerta. Que el Señor nos libre de eso. La primera iglesia de Peñasco, muy así antigua, o sí, es reconocida en todas partes, pero que el Señor nos diga: eres reconocida, dices que estás viva, pero estás muerta. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y eso depende de nosotros. El Señor nos habla desde el estudio del inicio del Apocalipsis hasta donde termina, de la fidelidad. El Señor habla de la fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y a lo mejor no tenemos en nuestra mente la capacidad de entender de una palabra tal vez tan sencilla, pero de gran peso en un cristiano, porque abarca todo. El Señor nos habla de la fidelidad en cada uno de sus mensajes en la palabra del Señor y en Apocalipsis, de que debemos de ser fieles, porque Él quiere llevarse una iglesia fiel al cielo, una iglesia pura. Para que una iglesia tenga el derecho de ganarse el reino de los cielos, tiene que ser fiel. El Señor no se va a llevar a nadie que no sea fiel. Así que el Señor, desde el primer estudio de Apocalipsis, nos habla de la fidelidad. Y la otra cosa que también nos habla es de resistir y arrepentirnos. Resistir y arrepentirnos. El Señor le dice a cada iglesia: tengo esto contra ti, pero arrepiéntete. Tengo esto contra ti, te he dado tiempo y no te has querido arrepentir. Entonces ella trae las consecuencias. Si no te arrepientes, yo voy a venir a hacer esto. Yo te voy a quitar esto. Te voy a borrar del libro de la vida. No te voy a dar del maná escondido, ni la piedrecita blanca. Todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, ahí están. Solamente Él quiere que seas fiel. Fiel en todas las áreas de tu vida. Fiel con el Señor principalmente, fiel en tu hogar, fiel en tu trabajo, fiel en la casa del Señor. Y eso abarca todo. Amén. No es regaño. El Señor nos habla. Amén. Es una tragedia que una iglesia esté muerta, ¿verdad? Porque el Señor nos llama y nos dice que somos vida, tenemos que ser vida y tenemos que tener vida en abundancia, ¿verdad? Como Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia. Abundantemente. Juan 10:10. A pesar de que el Señor le dijo a esta iglesia que estaba muerta y presumía que estaba viva, el Señor, aún así, Él, ¿verdad?, tenía identificado a todos los que eran fieles a Él y que eran creyentes y que no han manchado su ropa. Cuando habla esta expresión, ¿qué nos da a entender? Que no has manchado tu ropa. ¿Qué significa? Que no te has contaminado del pecado, ¿verdad? Como la levadura que leuda toda la harina, eso es lo que significa que no ha pecado. ¿Bien? Así que el Señor quiere una iglesia con vestiduras blancas, sin mancha. Amén. Sardis quiere decir los que escapan o los que salen. El significado de sardis es los que escapan o los que salen. Este significado proporciona una descripción perfecta a la iglesia de la Reforma. El inicio de la Reforma de la iglesia, eso quiere decir de que la iglesia católica sabemos que estaba contaminada cuando vino Martín Lutero. Al inicio de la Reforma se estaban haciendo las cosas bien. Esta persona, ¿verdad? Martín Lutero hizo todo el esfuerzo en contra de sus líderes para poder hacer que la Biblia fuera leída con la demás gente. Decíamos que la tradujo al alemán. Y ¿cuántos han visto la película de Martín Lutero? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos? Para darnos una idea más o menos. Pero sí, este personaje ayudó al principio y desgraciadamente después otra vez se volvió a contaminar todo. Lo que pasa con estas iglesias reformadas es que se apegan tanto al gobierno o al Estado que se convierten en las iglesias del Estado. Es lo que pasó con la iglesia luterana, se convirtió en la iglesia del Estado en Alemania. Y hoy en día está la iglesia luterana todavía, ¿verdad? Y tiene algunos aspectos buenos, otros que también tienen cosas que no están bien. Pero eso es lo que pasa cuando la iglesia se acerca tanto al gobierno, y para satisfacer al gobierno y para que esa iglesia no empiece a perder beneficios, empieza a aceptar cosas que el gobierno le empieza a meter a la iglesia y se convierte en una cosa o en algo que el Señor no aprueba. Desgraciadamente hemos conocido muchas iglesias que están apegadas mucho al gobierno y al final no terminan bien, ¿verdad? Se acaban junto con los años de gobierno del actual presidente, y eso al Señor no le agrada para nada. Amén. El énfasis principal de la iglesia de la Reforma se basaba originalmente en las palabras de advertencia de Martín Lutero, tomada de las Escrituras: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Esto es lo que el énfasis principal de la iglesia reformada, lo que vino a decir Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Eso está en Romanos 1:17. ¿Cuántos dicen amén que el justo por la fe vivirá? Amén. El Señor le gusta hablar del justo, ¿verdad? Y a las personas que no son justas, ¿qué dice? Las ve de lejos. Entonces, el Señor ama la justicia, Él es un Dios justo. Y lo que dejaron también estas iglesias de la Reforma fue la salvación. Volvieron a lo mismo. Le quitaron la importancia a la salvación y le dieron más importancia a las obras. La palabra del Señor dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. El Señor le importa más tu salvación que tus obras.
Aunque si usted es salvo, debe hacer obras buenas, ¿verdad? No tiene que decir, no, de todos modos al Señor no le importan las obras, le importa la salvación. Usted, si es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, salvo, usted trata de hacer obras buenas, ¿verdad? Así que el Señor nos habla y nos dice que tenemos que hacer obras buenas. Nuestros frutos, ¿verdad?, son conocidos. El Señor conoce nuestros frutos, las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Amén. Muy bien. Dice, la tragedia de la iglesia de la Reforma que les trajo como resultado la condenación del Señor cuando les dijo que estaban muertas, tiene dos aspectos. Como les decía, se convirtieron en la iglesia del Estado. El Señor le dijo a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Amén. Entonces, el Señor halló esta condenación para esta iglesia porque la iglesia se convirtió al Estado. La iglesia le hacía más caso a los líderes políticos y no al Señor y no al Espíritu Santo. Una iglesia sin la guianza del Espíritu Santo es una iglesia que va a fracasar. Es una iglesia muerta, que no escucha y no atiende la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser una iglesia que seamos guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y siempre tenemos que estar al pendientes de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Aunque a veces sentimos que no, por las circunstancias, pero es buena, agradable y perfecta. Amén. Número 2, la iglesia de la Reforma no cambiaron lo suficiente. No cambiaron lo suficiente muchas de las costumbres y enseñanzas de la iglesia romana. Había un listado, más o menos les leí algún listado en una de las grabaciones de lo que la iglesia católica introdujo a la iglesia. ¿Quién me puede decir una de las cosas que introdujo la iglesia católica a la iglesia? Que no, el bautismo a los niños, ¿verdad? Eso bíblicamente no está respaldado. ¿Qué más? Que adoran a María. Ajá, sí. Ellos pensaban que la que era verdaderamente santa era María porque había traído a Jesús. Ajá, entonces adoraban más o adoran más a María, ¿verdad? ¿Quién más? A ver. ¿Qué más vemos hoy en día que ha introducido la iglesia católica o que llevan a cabo? Las indulgencias, pagaban dinero para que un familiar al morir pudiera gozar del paraíso. Y esas son ideas que la iglesia católica metió a la gente y la gente creía o cree todavía. La gente cree eso. Por eso está el novenario, ¿verdad? De que oran 9 días por aquella persona para el ¿qué? Sí, pero para pasar como la muerte feliz o no, algo así, ¿verdad? Para que no sufran, ¿no? Ajá, no sufrir. Bien. Entonces todo eso el Señor no lo tiene en su palabra, ¿no? Exacto. O sea que se convirtió en todo un negocio. Dicen que Roma está ahorita, es el país más rico de todo el mundo, ¿verdad? Tiene muchísimo oro. Y ese oro lo vienen arrastrando desde tiempo antiguo, de cuando hacían las indulgencias y pagaban para todo, ¿no? Y hoy en día, pues igual se paga para todo. Tengo un amigo que es de Puebla, creo ya les he mencionado, y pues él después de que duró
como 20 años casado, juntado con su esposa, pues se quiso casar. Y fue a la iglesia y pues que no tenía eso que dice la confirmación y pues cada papel que le hacía el padrecito pues eran 500 pesos. Se gastó como 3,000 pesos porque no había hecho nada el ingrato, ¿no? Y andaba bien enojado. Y dice, esto es un negocio, ¿cómo? O sea, estoy pagando para que me den ese papel. Y según ellos, necesito tener eso para irme al cielo. Entonces, me están cobrando 500 pesos para irme al cielo, o 3,000 pesos para irme al cielo. ¿Verdad? Entonces, está tremendo eso. Y perdonar pecados. Ajá, exacto. Sí. Y el único que puede perdonar pecados es Cristo. El único abogado que tenemos ante el Padre es Cristo, ¿verdad? Así que no puede venir nadie a decirnos o confesarle a nosotros nuestros pecados y que decir, ¿sabes qué? Pues te perdono y aviéntate unos 10 Aves Marías y un Padre Nuestro y ahí quedamos a mano. En el Nuevo Testamento, o Jesús cuando también sanó a enfermos, ¿verdad? Oraba por ellos y ¿qué decía? Y sus pecados eran ¿qué? Perdonados. Entonces Jesús, ¿verdad? Jesús decía eso. Y si nosotros oramos por una persona, es sana, ¿verdad? Y él debe confesar sus pecados para que el Señor lo perdone, ¿verdad? Así que son cosas que la iglesia en ese tiempo, desde ese tiempo, fíjense, estamos hablando, esta iglesia de Sardis es desde 1500 y tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en los 600, 800 años después de Cristo, la iglesia ya había introducido todas esas ideas a la iglesia. Está tremendo y el Señor sabe y conoce las obras de cada una de esta iglesia y también el Señor no nomás habla de la iglesia, sino habla de nosotros también. Cada una de estas iglesias representa la era de la iglesia, el tipo de iglesias y el tipo de cristiano que es usted, que soy yo. Nosotros podemos tener una edad oscura en nuestra vida porque nos contaminamos tanto del mundo y también escondimos la palabra del Señor y no quisimos leerla más. Eso mismo puede pasar en cada uno de nosotros. Así como le pasó a Éfeso, le pasó a Sardis, le pasó, ¿verdad?, a Tiatira, a Pérgamo. Todo eso también a nosotros nos puede pasar. Y el Señor nos advierte y nos dice que tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Amén. Muy bien. La iglesia de la Reforma no cambiaron lo suficiente muchas de las costumbres y enseñanzas de la iglesia de Roma. Bautizos de bebés, ritualismo, no se adoraba en espíritu y en verdad. Ritualismo, muy solemne, todo muy calladito, ¿verdad? Ya hoy en día creo que ya hasta meten música cristiana, ¿verdad? Pero antes muy ritualismo, mucho ritual, muy oscuro, se ora solamente algo escrito, ¿verdad? Se canta solamente por cantar y no al Señor, sino a algún santo. Y eso el Señor no lo aprueba, porque nosotros tenemos que adorar al Señor ¿en qué? En espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces también eso no estaba bien. También dejaban por un lado la salvación, como ya lo hemos mencionado, y el evangelio de Jesucristo, de ir a predicar el evangelio por todo el mundo, también lo dejaban por un lado. Amén. El Señor, al dar su mensaje a cada iglesia, también, como hemos mencionado, da
un aspecto de su naturaleza divina. ¿Quién me puede decir un aspecto de su naturaleza divina? Se tenían que haber traído sus acordeones. Una naturaleza divina del Señor. Sí, pero en Apocalipsis, en cada mensaje a las iglesias ya un aspecto de su naturaleza divina. ¿Mande? ¿Todo lo sabe? Pues sí. Ajá. Omnipotente. Esa es una cualidad. Pero el Señor da una de su naturaleza divina en cada mensaje a las iglesias. A ver, ¿no? Ejemplo, capítulo 3, ejemplo. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El mensaje de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mensaje de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y el ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Ese es un aspecto de su naturaleza divina. Y la misma palabra del Señor explica su naturaleza divina. Por ejemplo, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor explica qué es cada uno de estos aspectos. Y no es la diferencia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Sabemos que hay un solo Espíritu Santo. Y mucha gente se confunde y dice que son 7 espíritus porque dice aquí. Pero estas no son 7 espíritus, sino hay un Espíritu Santo solamente. Y lo que son estos 7 espíritus se refiere a las 7 obras del Espíritu Santo. Las 7 obras del Espíritu Santo. Si se fijan, se repite mucho el número 7, ¿verdad? Que es el de perfección. Enfatiza la perfección. Isaías 11:2. Vamos a Isaías 11:2. Esgrima. Ahí están las 7 obras del Espíritu Santo. Cuando usted vea en Apocalipsis los 7 espíritus, son las 7 obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo cual Jesús dijo que era verdad. Dijimos que era 11:12. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Estos son los 7 espíritus que el Señor dice que está en su naturaleza divina. Amén. Y las 7 estrellas, cuando hablamos de las 7 estrellas de las iglesias, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿A qué nos referimos con las estrellas de las iglesias? ¿No? En el capítulo 1 lo vimos. De hecho, se menciona al inicio del capítulo, y el Señor mismo dice a qué se refiere las 7 estrellas. Se refiere a los 7 ángeles de cada iglesia.
Las 7 estrellas se refiere a los 7 ángeles de cada iglesia, y se cree que cada ángel de iglesia es o son los pastores. ¿Ok? Los pastores. Entonces, los 7 espíritus son las 7 obras del Espíritu Santo, que es uno solo, ¿verdad? Y las 7 estrellas son los ángeles de cada iglesia, que son los pastores. Amén. Muy bien. El Señor tiene un elogio para esta iglesia. El Señor, cuando nos va a reprender a cada uno de nosotros, antes de que nos ponga una buena, porque nos andamos portando mal, el Señor sabe lo bueno que tú haces, ¿verdad? El Señor te dice, ¿sabes qué? Tienes dolor por la gente necesitada, ayudas a los pobres, no sé, ayudas a tus pastores, pero ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. Estás haciendo esto y esto mal, ¿verdad? Y siempre el Señor habla al arrepentimiento. Siempre. Te da el consejo. Primero te dice en qué estás bien, y luego te dice en qué estás mal. Y no te condena. El Señor te dice, ¿sabes qué? Hay oportunidad para que te puedas arrepentir de todo corazón. Y Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado. El Señor siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros, porque todos los días nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos no se equivocan? Todos nos equivocamos. Todos. En segundos puedes terminar de orar y sentirte bien consagrado, y a los 3 minutos te equivocas, ¿verdad? Y es algo que nosotros constantemente tenemos que darnos cuenta y pedirle perdón al Señor, y la guianza al Espíritu Santo para que Él nos ayude, ¿verdad? Cada día a ser mejores cristianos y ser ejemplo a los demás en todo lugar. Y tenemos que estarnos todos los días actualizando con el Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, sé que la regué, aunque no quería aceptarlo, pero sí me equivoqué. Me enojé con tal persona, le grité, mi esposa le grité, le dije que tenía mucho sal los frijoles, la herí. Ella estaba tan contenta de haber hecho el lonche y se le quemaron las tortillas, ¿no? Se le quemó el agua para el café, ¿verdad? Todo eso nosotros tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Perdón, y que nos ayude a ser mejores para su gloria. Amén. Muy bien. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives. Muchos eruditos o muchos estudiosos no le hallan ningún elogio a esta iglesia, porque termina con condenación, ¿verdad? Entonces sí podríamos entender de que no hay ningún elogio para esta iglesia, porque podría entenderse de que la iglesia piensa que está viva, pero no, está muerta. Entonces el elogio pasa a ser condenación de Cristo a esta iglesia, por la forma que termina. Vuelve a decir, conozco tus obras, ¿verdad? Que tienes nombre, que vives y estás muerto. El Señor conocía las obras de Martín Lutero, a pesar de que sus líderes le decían que estaba loco, que tenía que seguir las reglas como todos, que tenía que leer la palabra en latín, que hacer las misas en latín, y la gente no sabía ni qué rollo, ¿no? Él, al leer la palabra del Señor, se dio cuenta que no es por obras para que nadie se gloríe, que no necesitaba pagar dinero, que no necesitaba sacrificar su cuerpo para que el Señor lo bendijera, que no tenía que hacer oraciones y rezos a los muertos para que pudieran gozar en el reino de los cielos. Y todo eso quiso que la gente se diera cuenta. El Señor conocía las obras de Él y sabía lo que iba a pasar
porque fue su voluntad, así como hoy, que es su voluntad todo lo que está pasando en el mundo. Muchas veces no nos podemos a pensar, por ejemplo, ¿cuántos decían que a la hora de que el presidente Trump estaba peleando para ser presidente, cuántos decían, yo quiero que Trump gane? ¿Verdad que no? Porque de tantas cosas que usted miraba en televisión, de que era rico y estaba bien loco y trataba muy mal a los reporteros, que era racista, el otro, ¿verdad? Y miramos con buenos ojos a Hillary Clinton, ¿se acuerdan? Y al final ganó Trump, ¿verdad? Y dije yo, ahora sí, va a estar feo el asunto. Pero el Señor sabía, él dice la palabra del Señor que Él pone y quita reyes, gobernantes. No importa que los Illuminati, que los satánicos, que hayan hecho movimientos por todos lados, lo que sea, Dios permitió que Él fuera presidente. Él pudo haber permitido que gente matara a Trump o matara a cualquier persona, cualquier presidente, rey, gobernante, o que se enfermara o que se cayera en un avión, lo que sea. Pero el Señor permitió por su voluntad que ese fuera presidente, ¿verdad? Y parece que no, bajita la mano o no, ha hecho cosas buenas para la iglesia cristiana. Aunque también necesita arrepentirse, como todos nosotros. Pero también, ¿verdad? Hizo que regresara la oración a las escuelas, que se leyera la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Sí, pues hay que orar por él también. Y él dijo que Jerusalén era la capital de Israel. Eso es profético. Entonces, por algo el Señor lo puso ahí. Ahorita, pues China, Rusia, todos están contra él porque no le dio, no le ha seguido mucho el rollo a la OMS y a otras organizaciones que están con Bill Gates para lo del nuevo orden mundial, que parece que no, pero bajita la mano ya se está preparando el orden mundial para que el anticristo esté ya obrando en el mundo. Si usted ve o escucha comentarios en cualquier red social de que esta persona es anticristo y ya está funcionando, este personaje va a resurgir cuando sea el rapto de la iglesia, no antes. En Tesalonicenses dice que la obra de ese personaje está en el mundo, pero no está ejerciéndose hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Pero lo que sí hace Satanás es preparar el terreno para que este personaje venga a este mundo a traer paz, a calmar todas las guerras, a que la economía sea lo mejor que ha pasado en el mundo. 3 años y medio, y 3 años y medio después va a ser todo lo contrario: guerras, va a matar a los que no lo adoren, va a matar a los que no le hagan caso, va a estar en contra de las naciones que no lo sigan, y va a ser todo lo contrario a la paz falsa que había al inicio de los 3 años, ¿verdad? Y van a pasar 7 años, que son los 7 años de la gran tribulación, que eso también lo vamos a ver inmediatamente después de este estudio de las 7 iglesias del Asia Menor. Amén. Muy bien, entonces dijimos que el elogio no era tanto elogio, porque termina diciendo el Señor que aunque digas que estás viva, estás muerta. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. El Señor conoce lo más profundo de las iglesias. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos halle limpios, aptos para cuando Él venga por su iglesia. ¿Se ha puesto a pensar usted que si todo lo que usted hace
le tiene el derecho a que usted pueda entrar al cielo. ¿Se ha puesto a pensar? Yo sí me he puesto a pensar y el Señor me ha, ¿verdad?, hablado al corazón, que muchas veces sentimos que estamos haciendo mucho para el Señor, pero si uno se pone a recapacitar y a pensar, nos damos cuenta que estamos muy cortos para lo que el Señor nos dice en su palabra que debemos de estar para cuando Él venga por su iglesia. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestro corazón y nuestra vida diaria con Él, porque tenemos que ser fieles a Él, fieles a Él. Nos habla el Señor: fidelidad, arrepentimiento y resistencia. Resiste hasta el fin, resiste hasta el fin, vas a ser salvo. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Te voy a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Te voy a dar una piedrecita, te voy a dar el maná escondido. Te voy a dar nombre en las naciones. Vas a estar conmigo sentado a la diestra del Padre. Todo eso tenemos para nosotros, pero Él quiere que seas fiel. Dios quiere que seamos fieles a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para terminar, pues hablando lo mismo de la condenación, estás muerto, vives pero estás muerto. No encontró el Señor que las obras de esta iglesia eran perfectas, eran imperfectas. Al inicio de la reforma de la iglesia en este tiempo, iniciaron muy bien, como les decía, pero poco a poco nuevamente se fue alejando. Poco a poco, cuando la gente tenía el deseo de leer la palabra del Señor porque la tenían escondida y otra vez les entró el gusto por leer la palabra del Señor, otra vez poco a poco dejaron de leer la palabra del Señor. El Señor conoce nuestras obras y conoce que poco a poco hemos dejado de leer la palabra del Señor. Poco a poco hemos dejado de orar. Poco a poco hemos dejado de hablar de la palabra del Señor a las demás personas. Hemos dejado de orar por los enfermos. Hemos dejado de adorar al Señor en nuestra casa, a cantarle al Señor. Poco a poco lo hemos dejado de hacer. Y el Señor nos llama en esta mañana a que no seamos una iglesia muerta, seamos una iglesia viva. Amén. El Señor no nos condena, nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo vengo pronto y yo quiero que tú te vayas conmigo. Amén.